Ante todo, buenos días. Gracias por haber venido acá al compañero y a los chicos. Está bien, está bien. Y bueno, la idea de hoy es la jornada de capacitación sobre el cultivo de ajo. Así que estamos en compañía de la gente del INTA, Alejandro Meli y Jorge Nussen. Y bueno, por ahí lo que queremos es que tengan algunos conceptos básicos de cómo es el manejo del cultivo de ajo. Y después vamos a hacer una práctica que vamos a ir allá a la huerta y bueno, vamos a preparar y vamos a hacer la plantación de ajo. Bueno, buen día. En principio, gracias Julio por acompañar a los jóvenes a, a contar y a difundir estas experiencias tan lindas. Espero que ustedes también lo sientan así. La verdad que es grato. Yo que vengo no tan seguido, la verdad que es grato ver estas cosas realizadas, así como vimos algunas de Marcelo el año anterior y de Emanuel hace ya un tiempo. Más allá de por ahí la visita nuestra y dar algunas cosas, siempre es lindo que ustedes lo puedan tomar y lo que tomen lo hagan con gusto, tampoco es que hagan cosas obligados. Bueno, hoy teníamos pensado dar una charlita de plantación de ajo, un poco para que conozcan el cultivo, si bien hace 2 años dimos una de cosecha, fue creo, y algunas cosas las abordamos. Vamos a ver algunos aspectos básicos del cultivo. Traje algo de material para que puedan ustedes plantar acá en el espacio de la huerta, y el día de mañana, si a alguno les toca trabajar en horticultura, sepan de qué se trata esto. Por ahí no sé quién va a ir pasando, Julio. Pasemos, es un poco para que vean el panorama de materiales de ajo, que los denominamos clones o cultivares. Ver el inicio de la plantación del cultivo, o el inicio del cultivo, como bien indica. Ven dos fotos del bulbo, la cabeza del ajo, que es un bulbo compuesto, distinto al de la cebolla, que es un bulbo único, y ver esta caracterización que hace de los propágulos o bulbillos, que es la forma que va a iniciar el cultivo. Es una forma de multiplicación agámica, es una parte de la planta, no es semilla botánica. Por ahí, Ángel, que has estado más con las semillas, rúcula, lechuga, rabanito, caléndula es común iniciar con semilla botánica. El ajo no tiene, si bien florece, no da una semilla botánica apta para iniciar el cultivo. Entonces utilizamos estas partes que son los bulbillos o los dientes, como denominamos, y acá hace referencia a que tenemos que usar sí o sí los propágulos o bulbillos o dientes que sean más grandes para obtener una buena producción, ¿sí? Ahí vemos los tipos de ajos comerciales que hay en Argentina. Tenemos morados, violetas, blancos, asiáticos, blancos, colorados y castaños. El cultivo de ajo en Argentina es muy importante por 2 cuestiones. Una es la social, porque incorpora mucha mano de obra al ciclo de cultivo, al ciclo de producción. Y la otra parte importante es la económica. Es el cultivo hortícola que más se exporta en Argentina. Entonces, bueno, suma muchos ingresos monetarios a la economía argentina. Y después, en cuanto a lo que ustedes ven, a las características, los tipos de ajos comerciales, hay distintos consumidores, distintos países que prefieren unos u otros. Generalmente el más comercializado en Argentina es el blanco y quizás el morado, pero depende, como ya vamos a ver, de la época de producción que tienen cada uno de estos materiales. Un poco la caracterización de la planta: es una especie que pertenece a la familia de las liliáceas, emparentada a la cebolla, como les decía, al ajo porro, al echalot y algún otro a la cebolla de verdeo. La característica principal de esta especie es que tiene un pseudotallo, ¿sí? Las vainas van envolviendo y emergen de este diente primero que nosotros plantamos, ¿sí? Hojas acintadas,
diferentes quizás con la cebolla. Quienes han visto la parcelita de cebolla acá en el huerto ven que la de cebolla es una hoja hueca, digamos, con un cañito. En el ajo es acintada, un poco para diferenciarla. Quizás ajo es más parecido a ajo porro o puerro, como le decimos. El órgano de cosecha subterráneo, lo ven aquí. Esta cabeza se va agregando a partir del diente que nosotros iniciamos la plantación, ¿sí? Da esa posibilidad, tiene varias yemas en un disquito basal. Si querés, Horacio, anda abriéndome una de las bolsitas, así los chicos lo van viendo. Pero ese es un poco la característica principal, el pseudotallo y el órgano de cosecha o que vamos a aprovechar. Un bulbo compuesto. En cebolla el bulbo emerge un poco hacia la superficie, a veces es necesario realizar una labor de aporque sobre ese bulbo para que lo termine de llenar o de conformar. Ahí ven la conformación del bulbo, ¿sí? Un corte transversal, cómo se dispone y cómo quedan los dientes. Una cosa interesante es que los dientes chiquitos son los que generalmente no se seleccionan para la plantación. Siempre, en general, varía mucho en los tipos de clones, pero en general los grandes están en la periferia. Y hacia adentro, en el pseudotallo, quedan los chiquitos. Cada diente, cada órgano de propagación tiene una hojita. ¿Vieron la parte plana que tiene hacia el extremo distal? Una hojita que es la hojita de brotación que va a dar origen a una nueva planta. Cuando está el cultivo verde, esta parte está dormida y cuando cosechamos lleva un tiempo que también, de acuerdo a las características del ambiente y del clon, va a llegar un momento que esta hojita va a despertar, ¿sí? Y nos sirve como índice visual de dormición que se le dice, para saber cuándo lo debemos plantar. Generalmente es una orientación adecuada para determinar el momento justo de plantación. Si bien, de nuevo, hay distintos clones que responden a distintas condiciones del ambiente, es una manera adecuada de hacerlo. Y en el caso, la otra vez habíamos comentado en el programa que tenemos de radio, nos había orientado un oyente, porque yo dije, si vamos a la verdulería, podemos elegir las mejores cabezas y las plantamos. Y no siempre ocurre que al plantarlo pueda brotar y dar una buena planta. ¿Por qué? Porque los ajos comerciales, como se venden y tenemos que consumir el diente, toda la parte de pulpa, digamos, o de carne, los productores o los acopiadores les echan antibrotantes. Entonces, ¿qué pasa? Tienen el antibrotante, está dormido mucho tiempo, nosotros lo ponemos en el suelo, le damos condiciones de humedad, de suelo, de luz, y se termina pudriendo porque la planta no puede despertar y lo aprovechan algunos hongos saprófitos y demás. Entonces, no siempre que compremos en la verdulería vamos a obtener plantas, ¿sí? ¿Qué etapas tenemos que tener en cuenta previo a la plantación? Principalmente es esto, el índice visual, que el diente no esté dormido, ¿sí? Si nosotros lo tenemos de nuestra huerta anterior y lo conservamos, no hay problema porque sabemos que es un ajo que no está en dormición, salvo la que tenga por ambiente solamente, pero transcurrido ese paso y dadas las condiciones de ambiente ahora que viene frío, el ajo solito se despierta por características genéticas, ¿sí? Lo segundo que hacemos es el desgrane, esto que hizo Yago, ¿sí? Separar los dientes de la cabeza, antes de la plantación, forma manual generalmente o mecánica, regular que los dientes no estén dañados porque pueden ser vía de entrada de algún patógeno principalmente, y calibrado. Siempre plantar dientes que tengan un tamaño de 1 gramo, no menor, pues si no vamos a tener cabezas chicas y por lo tanto también bulbillos más chicos. Tratamiento, bueno, algunos usan algún tratamiento previo, pero en general si uno parte de una cosecha anterior que está bien conservado, no debiera haber problemas. Algunos echan, bueno, metoato y algún otro producto. Nosotros generalmente, como estamos con esto de promover la huerta agroecológica, tratamos de no
de no usar agroquímicos. Por ahí podemos hacer los mismos preparados con tipo purines de ajo y demás para prever alguna condición de esta de plaga o enfermedad. Para hacer una hectárea más o menos precisamos entre 700 y 1000 kilos de ajo, ¿sí? De estas cabezas, para lograr una hectárea que son 10.000 metros cuadrados, una cuadra, 100%. Esto de mayor densidad, el rendimiento es mayor, pero siempre el tamaño de la cabeza es menor, competencia por espacio y por nutrientes principalmente. Saber que en general el consumidor prefiere cabeza grande y dientes grandes. Cuando uno compra una cabeza y tiene que pelar 15 ajos, no es lo mismo que pelar 5 que ofrezcan la misma cantidad en peso, ¿sí? Que queden más o menos 30 a 40 dientes por metros cuadrados, separados entre sí entre 7 a 8 centímetros, y puede variar entre 1 o 2 hileras, generalmente lo que se hace acá en la zona a nivel de huerta, o 3 hileras de cultivo más en producciones comerciales para aprovechar superficie. Las plantaciones en general son en forma manual, aunque hay plantadoras mecánicas, ya lo vamos a ver en las próximas diapos. A veces el diente no queda con el disquito basal hacia abajo, entonces hay que hacer una replantación con mano de obra, con personas. Entonces la forma manual, y por esto lo que decíamos de que es un cultivo que insume mucha mano de obra. La plantación, lo más, ustedes habrán escuchado hablar cuando se planta el ajo, ¿no? ¿Alguno? Semana Santa, ¿sí? Sí, siempre hasta por lo menos los primeros días de mayo estamos a tiempo. Semana Santa es la semana ideal o el tiempo ideal que más que nada los huerteros grandes y esos observadores de cómo avanza el ciclo del ambiente recomiendan, ¿sí? Los que le decía, el marco de plantación, línea simple, doble línea, la separación entre líneas. Ven como que un esquema siempre en un bordo o surco elevado. Estas son fotos, algunas la mayoría son de la facultad, las plantaciones. Una plantación en surco con riego gravitacional o riego en surco. Sí, son dos fotos diferentes. Esta es con surco y esta, si bien está plantado en surco en lomo, tiene el acondicionamiento de una cinta de riego por goteo, y el riego obviamente es presurizado por goteo. Y esto es lo que les mencionaba de la posición del diente. Si bien hay plantadoras, en general las plantadoras no dejan esta situación que es la normal, sino en alguna de estas que se traduce en pérdidas de rendimiento, ¿sí? Entonces es necesaria la plantación manual en general, cuando no son superficies muy extensas, para que depositen el diente o bulbillo de esta manera, entonces los rendimientos no se ven disminuidos. Un poco lo que les menciono, de acuerdo a la posición que cae el diente, si la posición es normal, el rendimiento debiera ser normal o de acuerdo al potencial del diente que hemos seleccionado y plantado. ¿Por qué les parece que pierde mucho rendimiento? En realidad, uno le da las condiciones, forma raíz, tenía una hojita de brotación, como decíamos, empieza a brotar, tiene geotropismo negativo, tiene que buscar la luz, tiene que dar toda la vuelta, y eso es gasto de energía, ¿sí? ¿En qué se traduce ese gasto de energía? En una mala conformación de la cabeza, de los bulbillos, y en un menor peso de cabeza y de bulbillo, ¿sí? Llega a ser todo un gasto extra. Es lo mismo que una situación de una semilla. Si la semilla emergiera la plántula así, tiene que dar toda la vueltita. Por eso también se explica que semillas chiquitas no tienen que quedar muy profundas, porque gastan la reserva de la semilla, no alcanzan a llegar arriba y se agotan y se pierden. En la facultad y en algunos otros lugares, en la unidad 30 y creo que acá Horacio también, algunas veces se ha recibido materiales de ajo de INTA a la consulta, que son los precursores
en este cultivo, quienes continúan con la investigación siempre, proponen un ensayo o una red de ensayos de materiales de ajo. El año pasado fueron 13 clones, generalmente habían sido 12, se agregaron uno más. Es una institución, el INTA, la consulta, que tienen registrado alrededor de 40 materiales de ajo, clones, y los distribuyen, que les decía, una red de ensayos en todo el país, alrededor de 21 sitios de evaluación. La Facultad de Agronomía es uno y la Experimental de Anguil es otro. Después en algunos espacios como IPESA, Unidad 30, el Centro de Inclusión Las Artes, poníamos para evaluar. El ajo es originario de Asia Central. Imaginen la zona de Afganistán y todo eso, que son ambientes muy semiáridos con bajas pluviometrías. Es un cultivo muy rústico que, si bien necesita agua, no la necesita en cantidad, ¿sí? Hablemos de 150, 200, 250 milímetros el ciclo de cultivo. Es una especie que tiene pérdidas de rendimiento principalmente por la acción de malezas. Compite mal con las malezas, al igual que el cultivo de cebolla. Si veían el porte erguido, no cubre el espacio del suelo, entonces en el espacio entre líneas, entre cultivo, las malezas no ven dificultades en la germinación y en aprovechar el espacio. Entonces es un componente importante en la pérdida de rendimiento de las malezas. Hay tratamientos con agroquímicos, uno es el Herbadox, pero de nuevo, por ahí promoviendo la huerta agroecológica, un asadín, una asada es ya un paso importante para lograr la eliminación de las mismas. Bueno, ahí ven una cuestión que tiene que ver con el desgrane y la selección. Ven que ha separado los dientes más parejos y de buen tamaño, y los que le decía, los más chicos o cuñas, quedan hacia un lado para no plantarlos porque van a dar cabezas pequeñas. Este es un tratamiento luego de la plantación con Herbadox. Las malezas. Entonces, bueno, eso es una posibilidad de control y de manejo de malezas. La otra es la carpida manual o con alguna herramienta complementaria, un asadín, un escardillo o asada, ¿sí? Depende mucho, depende cómo sea el suelo y cómo haya sido preparado el suelo. En suelos que tienen por ahí la posibilidad de invasión de gramón o de gramilla, la doble línea es muy dificultosa después para limpiar y para cosechar. Quizás en una línea simple la asada entra mejor y no lastima plantas ni cinta de riego también, que por ahí una dificultad. En el afán de sacar el yuyo castigamos la cinta y bueno, los recambios de cinta también son costos extra. Por ejemplo, acá en esta doble línea es muy dificultoso trabajar muy cerca de la cinta. Y como la planta compite poco, también en la posibilidad de que las malezas encuentran condiciones de humedad, nacen muy rápidamente. Depende mucho de la preparación del suelo al inicio. Bueno, algunas determinaciones que se le hacían a los clones: número de hoja, vigor, sanidad, número de rebrotes, desarrollo del canuto. No sé si han escuchado el canuto. Yo les dije que no da una flor, en realidad da un escapo floral, pero no desarrolla semilla botánica verdadera, sino que da unos bulbillos chiquitos, como unos dientecitos, en una estructura tipo una flor. Sirven para propagar o para hacer micropropagación. Observar el desarrollo del canuto quiere decir porque el canuto se chupa o se desarrolla de la cabeza. Entonces, cuanto más vigor tenga eso, más se absorbe la reserva de los dientes, cabezas más chiquitas. Entonces, muchos lo que hacen es un canutado allá antes de cosecha, si es que aparece el canuto, y si no, lo pisan para que se corte el flujo de nutrientes y no perjudique al desarrollo de la cabeza. Eso es un poco el ciclo ecofisiológico del cultivo, así es. Desde el diente cuando lo veíamos, y después algunas prácticas.
un poco algunas prácticas que tienen que ver con el riego, esto que preguntaba Jorge, cuándo es interesante hacer el riego. Cuando recién lo plantamos sí, porque tiene que tener agua para que brote, pero inmediatamente empieza a emerger las hojas de brotación y las continuas disminuyen el riego. Es un cultivo rústico, como decíamos, de zonas de que no demanda mucha agua, entonces por lo tanto no. Y ya cuando empieza a bulbificar, un poquito antes y un poquito después, digamos donde está en el momento ya de cosecha, un par de rieguitos y ya es suficiente, ¿sí? No es un cultivo muy demandante. En cuanto a eso, quizás al principio es demandante en las labores culturales de desmalezado, sí es un cultivo que demanda mucho tiempo de espera. Son los ciclos muy largos del cultivo. Imagínense que lo plantamos en Semana Santa, vamos a estar cosechando algunos ajos tempranos en noviembre y diciembre y los más tardíos en enero, febrero, ¿sí? Hablamos de una duración entre 210 días y 270 días de producción. Sí, le gusta el fósforo, digamos, pero los suelos acá están bien provistos, entonces no es necesario por ahí tanta fertilización. Sí en nitrógeno, porque es interesante que una vez que emerjan las hojas de brotación, conforme una buena masa vegetativa, buen follaje, para que tome el frío necesario. ¿Por qué lo plantamos en fechas tempranas? Porque necesita un buen periodo de frío para que después, cuando empiezan a alargarse los días, en la primavera-verano, pueda bulbificar, desarrollar la cabeza, ¿sí? Si nosotros lo plantamos muy tarde, no alcanza a acumular esas horas de frío, lo agarran días largos, se arma el bulbito, pero quedan unas cabezas con 2 o 3 dientes solamente, y chiquitas. Entonces, cuanto más tiempo lo tengamos en terreno, en el campo, mejor es. Y estos son un poco los materiales que se evalúan en Argentina, de esta red de ensayos de cultivo de ajo, que es la Rendica, del INTA La Consulta, donde tenemos, como les decimos, ajos tempranos, como el morado y el quilla, y ajos muy tardíos, como puede ser el rubí, de 270 días, y el castaño, que es un lindo ajo castaño, pero de duración de ciclo bastante más larga. Entonces, bueno, los productores en general, de acuerdo al mercado, van manejando algunos clones que pueden ser más o menos interesantes. Acá en La Pampa, en Santa Rosa principalmente, funciona muy bien quilla y morado. A mí en particular me gusta mucho el castaño, pero es un ajo que de ciclo demasiado largo por ahí para tenerlo en el espacio de la huerta. Si bien, como les decía también al principio, el ajo es un cultivo que se vende bien, un producto que se vende bien, hay que esperarlo mucho en el campo. Entonces, quizás para un productor que está acostumbrado a hacer lechuga, con una situación por ahí de cultivo protegido, invernadero, cada 30 días está cosechando y los flujos de dinero son más rápidos, con un cultivo de ajo es bastante más lento. Más si tenemos una superficie muy pequeña, es como que no alcanza para sumar ingresos a la familia o a la empresa. Este es el ensayo de ajo en la unidad 30. Ellos ya están produciendo su propio material, un poco para que vean la situación del ensayo y cómo va avanzando el cultivo en los distintos años. Bueno, ese material quilla. Algunos años, esto en la finca La Hormiga, los productores hacen manejo agroecológico. Por ahí, esto fue el anteaño pasado, perdón, cultivos muy densos y con situaciones de humedad elevada, tuvieron la problemática de una enfermedad causada por hongo, que es la roya del ajo, ¿sí? Entonces, por ahí, tener en cuenta eso en cultivos muy, muy densos. Quizás una línea simple permite cultivos más ventilados y menos predisposición a esa enfermedad. Ahí está Pablo Ponce, de la Facultad de Agronomía, haciendo un control de evaluación durante la bulbificación. Sí, muy denso, pues, si tuvieron problemas de enfermedad. Esto es en la facultad, el desarrollo del bulbo, una comparación de morado y quilla en el avance de la bulbificación. Ven que todavía no están
Claro, se van haciendo evaluaciones para ver cómo va evolucionando la bulbificación. Ahí ya en un estado más avanzado uno puede ver que ya los dientes se están constituyendo y por ahí quizás indicando el momento de cosecha. Ahí ya se cosechó, antes se dejaba entregar la planta cuando ya estaba toda amarilla y recién se levantaba, muchos dientes ya se iban chupando, se iban resorbiendo, porque la planta sigue funcionando, digamos, sigue respirando, entonces se van agotando reservas. Hoy en día se definen de acuerdo a un índice verde, número de hojas verdes, de acuerdo al clon también, pero entre 3, 4, 5 hojas verdes ya es momento para cosecha. Y esta es una foto que yo les saqué para que vean esta de acá, un cultivo comercial a doble línea. Ven el manejo con riego por goteo, la sanidad, el tema que les decía por ahí de alguna labor cultural con herramientas manuales. Esta es en Mendoza. Y estas son fotos del ensayo de la facultad del año pasado, donde ven cómo se va conformando en el corte los bulbillos, el estado sanitario de las cabezas y el oreado, ¿sí? Cómo se hace el oreado. Y nosotros cosechamos, la única desventaja de la facultad es que cosechamos todo en diciembre, porque después todos se van de vacaciones, entonces no esperamos a todos los clones en el tiempo y quizás eso no está bueno. Y ahora en abril, primeros días de abril, se vuelve a pesar cada calibre, se hace el desgrane y se vuelve a plantar con los alumnos. Bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles de cultivo. Y ahora Julio va a poner un videito que preparamos con gente de la facultad, también como para dar idea de cómo es la plantación de cultivo. Plantación de ajo. 1. Surcado o preparación de lomos. Luego de laboreado el suelo, se procede a preparar o marcar los surcos o lomos separados a 40-50 centímetros si se planta una sola línea del cultivo o a 70-80 centímetros entre sí, plantando 2 líneas de ajo en el lomo. 2. Emparejar surcos o lomos. En el caso de que queden poco planos en el lomo, se emparejan para colocar las cintas de riego. Se recomienda los goteros cada 10 centímetros, como se sugiere para la región semiárida pampeana. 3. Marcado de plantación. Se procede con un marcador a marcar las distancias entre dientes o bulbillos de ajo a plantar, 8 a 10 centímetros, y así definir el marco de plantación, 25 dientes por metro cuadrado. 4. Plantación. Se colocan los dientes o bulbillos de ajo a las distancias previamente marcadas, con el tallo subcónico hacia abajo y la punta, donde saldrán las hojas de follaje, hacia arriba, a una profundidad de 2 a 3 centímetros. 5. Tapado. Para finalizar, se tapan los dientes o bulbillos con aporcadores o azadas, según las dimensiones de la parcela.